Bueno, para empezar, el BFR es algo que un chino inventó. Malditos chinos. No es cierto. Que se dio cuenta que, o en su teoría de hipótesis, era que si restringíamos un poquito el flujo sanguíneo, podía haber muchas adaptaciones positivas en cuanto a masa muscular. Y efectivamente quiso comprobar su hipótesis, y hay muchos otros que replicaron. Y ahorita si lo ven, por ejemplo, entran a PubMed, tuvo desde ahorita estos últimos 4 o 5 años, ha tenido una evidencia así. Muy amplia, demasiado amplia. Sí, se ha viralizado bastante y se han hecho muchos estudios, no nada más en el ámbito de deportistas, porque Sí, muchos ¿no? creerían que solamente es para deportistas y ahí se acabó. Sin embargo, se ha hecho estudios en diabéticos, en falla renal, en pacientes con falla renal, en pacientes cardiópatas incluso, que esto, bueno, les digo, ha sido como que nuevo, pero los estudios que están saliendo ahorita ha sido como para reafirmar su eficacia y demostrar la seguridad, ¿no? Siempre hay, o sea, no todos, no es para todos, o sea, todos los beneficios que vamos a hablar, sí, está muy chido, es muy bueno, pero no es para todos. Primero hay que hacer un escrutinio, o sea, hay que ver para quienes aplique y para quienes no, sería seguro, ¿no? Básicamente lo que hace el BFR es restringir parte del flujo arterial y a mayor medida el flujo venoso. Creo que... No sé si ya te llegaron los videos, producer. Vamos a poner un poco, pero sigue explicando, ¿eh? Sigue explicando. Ok. Bueno, de hecho hicimos algunos videos con Oscar en algún gimnasio. Y bueno, les digo, en eso aplica básicamente, ¿no? Restringe un poquito del flujo arterial y a mayor medida el flujo venoso. ¿Eso para qué? Para que se cree una acumulación de metabolitos. Vaya, es como que la sangre se quede un poquito, vamos a decirle, estancada en el miembro. Y ahí se junten todos los metabolitos y cree la sensación de un entrenamiento muy, muy pesado. Cuando en realidad, mecánicamente no lo es, ¿no? O sea, no estamos levantando un peso excesivo, sino es para todo lo contrario. Para cargar menos peso y hacer los mismos resultados o muy parecidos a altas cargas. Y esto no nada más lo digo yo, se ha comprobado por muchos estudios de alta calidad, muchos metaanálisis, ¿vale? Hay un protocolo, de hecho, sobre el uso del BFR. Hay protocolos. El más usado es uno llamado 30, 15, 15 y 15. Es el que más se usa. Esas son las repeticiones, ¿no? Es decir, depende obviamente de que si estás iniciando o no con el paciente. Siempre vamos a hablar de individualizar, ¿no? A la persona, al atleta o al paciente. Entonces, si es la primera vez que lo utilizas, pues bueno, vete un poquito más a los límites bajos que te marcan, ¿no? Y ya progresivamente pues vas aumentando los límites máximos. El chiste es de que con un RM, una repetición máxima, para el que no lo sepa, por ejemplo, si yo levanto 100 kilos en sentadilla, no lo voy a levantar con los BFR, sino que voy a sacar un porcentaje de esa repetición máxima. Voy a hacer entre un 20, un 40, hay artículos que mencionan hasta un 50, ¿vale? Pero es como les digo, es con bajas cargas, ¿vale? Entonces con ese poquito de peso que tú levantarías y que para nada generarías hipertrofia, con esto lo aplicas, metes la presión, que ahorita vamos a hablar de cuánta presión hay que aplicar, haces tus 30 repeticiones, descansas de 30 a 60 segundos y vuelves a aplicar otras 15 repeticiones, después descansas otros 30 a 60 segundos, vuelves a aplicar otras 15 repeticiones y así sucesivamente. Hay artículos que lo llevan, nada más ese 30, 15, 15, 15 y hay otros artículos que es hasta el fallo muscular. Inclusive algo que es recomendable es que también como son bajas cargas, lo que son los ligamentos y varias partes de las articulaciones no se ven tan comprometidas a la hora de hacer los levantamientos. No sé si puedas poner un video, producer, y algo que es notorio el momento de hacer este tipo de metodología de entrenamiento es que la extremidad de la persona enseguida va a empezar a tener inflamación. Sí, eso es muy notorio. Bueno, aquí está el video. Aquí está haciendo sentadilla. Y no sé si quieres explicar en qué partes se pueden poner y en qué lugares no se debería de poner. Ok, mira, para empezar, siempre es en las extremidades, ¿vale? Esto solamente, digo, para que quien quepa la duda, solamente es en las extremidades, en brazos o en piernas. Y es en el segmento más proximal, ¿vale? Por ejemplo, aquí estamos viendo que la chava está haciendo las sentadillas. Entonces, los BFRs tienen que estar muy, muy cerca de ¿cómo se llama? O sea, en la zona proximal, ¿no? En la ingle, sí, en la ingle.
Entonces, ¿esto para qué? Para que de mayor medida, la zona más proximal, hacia todo el cuádriceps, todo isquiotibiales, todo lo demás, haya esa congestión metabólica, ¿no? Lo que va a crear una hinchazón celular, y ya vamos a hablar un poquito más de la fisiología al rato. Pero, pues básicamente es eso. Y sí, como dice Oscar, cuida mucho los tendones, los ligamentos y todo. Y esto es uno de los beneficios o motivos por el cual se está aplicando a pacientes que no pueden cargar pesado, ¿no? Porque están lesionados, porque fisiológicamente no pueden, o las demandas que en su estadio fisiopatológico no lo pueden hacer. En cardiópatas que no pueden levantar mucho peso, eleva mucho la tensión arterial. Entonces, hay gente que se ha animado a hacerlo con este tipo de pacientes, con este tipo de población, ¿no? Y ha tenido hasta el momento buen resultado. Ojo, no quiero decir, otra vez repito, no es en todos, hay que ser críticos con qué tipo de pacientes, pero la verdad es que ha tenido buenos resultados. Y bueno, ¿cuánta presión aplicar, no? Bueno, para esto, cuando yo lo vi en la maestría, ya había visto un poquito antes, pero cuando vi en la maestría me mostraron una escala, una tablita de cómo se debe, cuánta presión se debe aplicar, ¿no? Dependiendo del diámetro de la masa muscular, del diámetro de la pierna o del brazo si fueran miembros superiores. Entonces ahí esa tablita te dice, no, pues si son 65 centímetros de pierna, no, pues ya aplicas 220, ¿no? Milímetros de mercurio. Es un decir, ¿no? No es que así sea. ¿Tienes la tabla para que se la pueda mandar, sí, claro, al producer y la podamos poner y ser un poco más específico? Sí, claro. A ver, ahorita El otro video lo pongo todavía. Sí, puedes poner el otro video. Esas son las dos chavas que nos ayudaron, nos apoyaron. Muchas gracias por la neta del apoyo. Pensé que iban a decir que no. Pero algo que quiero recordar, que hay varios mecanismos por el cual funciona la hipertrofia muscular. Este mecanismo es por estrés metabólico. Es uno de los mecanismos en el cual se ve que funciona. Hay otro que es tensión mecánica, sobrecarga. O sea, hay otro que es por rangos de movimientos, por tiempo. O sea, hay varios mecanismos por el cual ocurre la hipertrofia. Y para mí, esta es una de las maneras más seguras de generar hipertrofia, sobre todo en personas que a lo mejor no pueden levantar una cantidad de peso. Yo lo usaría, por ejemplo, con personas que tienen obesidad. Sería muy bueno utilizarlo. Personas que a lo mejor tienen alguna lesión. Yo tuve algún cliente que tenía una lesión en la articulación sacra y no podía levantar a un principio demasiado peso. Entonces el objetivo de esta persona era aumentar su masa muscular para que pueda tener ese beneficio de en cuanto a bajar los niveles de triglicéridos, colesterol, entre otras cosas, ¿no? Entonces se utilizó, tuvo buenos resultados y para mí es una de las mejores una de las estrategias más adecuadas al momento de querer hacer una intervención en el área de salud. Claro, aquí tenemos el cuadrito que les mencionaba. Digo, esta es una de las maneras, no es la única. A mí me la presentaron en la maestría, pero de hecho no es la más fiable. Lo sacaron de un artículo. 45 a 50 centímetros se le aplica una presión de 120 milímetros de mercurio. Una circunferencia de 51 a 55, 150 milímetros de mercurio, ¿no? Y así progresivamente. Y ya mayores de 60 o 60, 210 milímetros de mercurio, que sería lo máximo, ¿no? Les digo, esto va muy correlacionado a los centímetros del diámetro de la pierna, de la pierna en sí es esta tablita, no del brazo, solamente de la pierna. Pero hay una manera más específica, ¿no? Que es por ejemplo, con el Bauma, puedes subir la tensión arterial hasta el momento que ya no escuches la sístole, y entonces ya sabes que ahí ya ocluiste al 100% la arteria. Entonces de ahí sacas el porcentaje y ves que tiene que ser de un 40 o un 80% como máximo de obstrucción de la arteria. Recordemos que lo que quiere esto no es restringir por completo el flujo sanguíneo de la arteria, sino más bien de las venas a mayor medida, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con eso. ¿Por qué es tan diferente este equipo con las bandas que tal vez hemos visto en algunos gyms que se ponen y se aprietan? Porque ahí no están controlando la presión, y es de hecho uno de los factores de mayor riesgo en este tipo de ejercicio o de aplicación, porque como no sabes cuánto estás aplicando, te puedes pasar de lanza y puedes ocluir la arteria, ¿no? Y pues ahí ya vas a sentir parestesias, vas a sentir se te va a poner morado la extremidad, o sea, ya van a hacer varias cosas y ahí ya no está haciendo nada bueno, ¿no? Entonces hay que saberlo dosificar hasta para eso. Entonces una de las maneras, les digo, es con el baumanómetro, otra es con esta tabla que yo tengo. Y pues de ahí en fuera las otras son más subjetivas. Hay de hecho una tablita que te dice del 1 al 10
De hecho, ese se usa para los que tienen las bandas en el gym, ¿no? De que si tú lo aprietas muy muy fuerte, ya cuando lo sientas así muy muy tenso, ese es tu 10% o tu máximo, ¿no? El 10. Entonces tú lo tienes que bajar a un 7. Pero os digo, les repito, es algo subjetivo. Así como alguien puede decir que para Oscar puede ser un 9, para mí puede ser un 5, ¿no? Entonces ahí varía bastante. Y entonces, digo, en población de tipo gym, que normalmente creemos o queremos creer que no hay tanta riesgo porque pues, son sujetos sanos, no podemos aplicar eso con un paciente cardiópata, ¿están de acuerdo? O sea, ahí se le estás jugando la vida con el paciente. Entonces, sí hay varias cosas que considerar. O un paciente diabético. Pero... O hipertenso. Un hipertenso. Entonces, todas esas cosas sí tienen implicaciones importantes. Entonces ya hablamos entonces de la frecuencia, hablamos de la presión que debe tener, el protocolo.